Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a empezar una serie de videos en el canal de YouTube relacionados con los patrones de diseño en Angular. Siempre he querido hacer vídeos sobre este tipo de cosas y un chico me preguntó sobre ello en mi canal, así que empezaremos con el patrón de diseño que le compite a él, que es el de estrategia. Y empezaremos, si no lo sabéis, los patrones de diseño surgieron bastante antes y sobre todo pues para dar solución a casuísticas concretas, ¿no? Están los patrones de diseño, los de creación, ¿vale? Los de estructura o arquitectura y los de comportamiento, que es el que vamos a ver ahora, que es el de estrategia, el behavioral. En este caso, este patrón de diseño, el de estrategia, da solución a uno de los principios de Solid, no sé si los conocéis, el de Single Responsibility Open Closed, ¿vale? Este segundo principio de Solid es el que resuelve este patrón, el de estrategia, ¿de acuerdo? Porque tendremos nuestro contexto y no hace falta modificarlo, sino que modificando las estrategias ya podemos dar esa solución. Ahora veremos todo el contexto y demás. Luego vamos a ver un caso real que prepararon en Angular, que a lo mejor no es el mejor de todos, pero bueno, podemos ejemplificar y es más, lo veremos con señales, basados en una aplicación anterior que ya hemos hecho, la galería de fotos. Y luego vamos a ver cómo reconocer estos patrones de diseño en el código fuente de Angular, sobre todo el de estrategia. A mí me preguntaron en una entrevista de trabajo cómo puedo reconocer patrones de diseño en el código fuente de Angular. Bueno, pues está el decorador, el singleton, hay muchos, ¿vale? Y en este caso vamos a ver cómo reconocer el de estrategia, cómo usa Angular el de estrategia por detrás. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es en el navegador, vamos a ver el post que he preparado. Bueno, esto lo subiré también en la descripción del video. Y bueno, es un post pues acerca del patrón de estrategia en Angular, ¿vale? Y si os fijáis tenemos el contexto, que este será nuestro buscador, ¿vale? Y luego las diferentes estrategias. Vamos a ver cómo podemos cambiar esa estrategia, ese objeto en runtime, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿vale? Bueno, es de comportamiento este patrón, ¿vale? Es de comportamiento porque es para definir el comportamiento del objeto, ¿vale? No es ni de creación ni de estructura. Lo necesitamos pues para aislar su flexibilidad, evidentemente lo que os decía del open closed principio, ¿vale? Puedes introducir cuanta estrategia te dé la gana, ¿vale? Porque nunca se va a tocar el contexto. Esto del contexto ahora lo explicaré mejor. Y eliminamos ifs y demás en el código que no nos harían falta, ¿vale? Lo que os decía, el video, los videos de la aplicación que vamos a implementarlo están aquí, ¿vale? Que es la galería de fotos que creamos con señales y con el App Store, ¿vale? Antes de ponernos manos a la obra con todo esto, porque ya lo he preparado, ¿vale? Vamos a ver el código. Vamos a ver el código. Os comparto inmediatamente, ¿vale? Y el código, he preparado un repositorio, porque aquí vamos a ir metiendo en apps, en patrones de comportamiento, y tenemos el de estrategia, ¿vale? De hecho, esto está basado en NX. Muchos me habéis pedido que haga cursos de NX. Los haremos, no os preocupéis. Dejadme que os lo enseñe. Git remote -v para ver los orígenes. Y el repositorio es este, ¿vale? Que también lo dejaré en la descripción del vídeo. ¿Qué haremos aquí? En este repositorio lo quitamos y volvemos a correr la aplicación. En ese repositorio lo que haremos es meter pues behavioral patterns, luego create de creación y luego de estructura, ¿vale? Y meteremos aquí todas nuestras aplicaciones en Angular. Por eso me gusta mucho NX, porque tienes un único package JSON para todos, ¿vale? Y todas están en las últimas versiones. Y están en empresas donde tienen aplicaciones independientes para un departamento mismo como BI, y tienes que ir una por una actualizándolo a la última versión de Angular, y es muy tedioso. Aquí puedes tener todo, puedes tener también una carpeta que sea libs para las librerías, y queda mucho más limpio, ¿vale? Déjame apagar y
vale, pues la aplicación que tenemos aquí pues es la del vídeo que os decía. Tenemos aquí en el main por donde entra, ¿vale? El app config. Tenemos nuestras rutas, ¿vale? Y en las rutas tenemos el layout, ¿vale? Este share de aquí, no sé si os acordáis, bueno, pero para los nuevos es para cargar más imágenes, pero no lo vamos a utilizar ni lo abordaremos, lo eliminamos. Sí, que se elimine. Ahora me pide permisos para eliminarlo. Genial. Sí, eliminar. Vale. Tenemos módulos, que aquí irán nuestros diferentes componentes y demás. Tenemos el layout, ¿vale? Tenemos el core. En el core pues tenemos la URL para coger esas imágenes, ¿vale? Y por ejemplo, fijaros, si nos vamos al navegador, ¿vale? Para ver la aplicación, ¿vale? Os dais cuenta, esta era la aplicación que teníamos, ¿vale? Teníamos que si los añadíamos a favorito, los teníamos aquí, ¿vale? Y las fotos, luego teníamos un buscador para buscar pues por fotos y por favoritos, ¿vale? Esto estará en el repo, esta aplicación, ¿vale? Pero bueno, si queréis seguir los vídeos de antes para ir construyéndolo, porque es interesante ver el tema de señales y cómo construir vuestro propio store, el patrón Redux sin NGRX mediante señales, es muy interesante, utilizando la inyección de dependencias de Angular. Lo que vamos a hacer es que este search, este componente de aquí, está metido en cada, por ejemplo, en el componente de fotos está metido y en el componente de favoritos también está metido. Lo que me pedía un chico, lo que me decía es que cómo podemos hacer, ¿no?, que este search esté fuera, es decir, mira, vamos a inspeccionar y os lo muestro. ¿Cómo podemos hacer, ¿no?, que ese search esté a nivel de este header, ¿vale? Esté fuera en el layout, en vez de dentro de fotos, ¿vale? Veis que lo tenemos aquí. Es decir, que esté fuera y que cuando yo cambie de ruta, si estoy en favoritos, que se aplique una estrategia, porque el filtrado será diferente aquí, porque las propiedades serán diferentes, ¿vale? Y el filtrado será diferente aquí, porque las propiedades serán diferentes. Y tendremos que atender a una cosa u a otra, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar esto? Pues mediante el patrón estrategia. Este patrón de diseño parte de un contexto, es decir, ¿dónde hay que aplicar esta estrategia? ¿Vale? Estrategia, si volvemos al código, se aplica en nuestro search, ¿vale? Si os dais cuenta, nuestro search está aquí en el layout, ¿vale? Tenemos el header y tenemos el search. Lo que nosotros hacemos es inyectarlo tanto en favoritos como en fotos, ¿vale? Pero lo que nosotros queremos es que esté a nivel de layout, es decir, queremos que esté aquí, ¿vale? App search, ¿vale? Y queremos quitarlo de aquí, ¿vale? Tanto de favoritos como de fotos, fuera. ¿Por qué? Porque queremos dejarlo a nivel global del header, ¿vale? Y aplicar una estrategia u otra. Entonces, nuestro contexto aquí, nuestro objeto, ¿vale?, que depende de este patrón de estrategia, es el search. Este es nuestro contexto, ¿vale? ¿Y por qué se aplica aquí el open closed de Solid? Pues porque si queremos añadir otra estrategia, nunca modificaremos este contexto, ¿vale? Nunca lo vamos a edificar. Este siempre se quedará inerte, ¿vale? Nadie nunca lo va a tocar. Vale, hay que transformar este search term, porque ya no lo utilizamos como output ni lo pasamos fuera. Y pues vamos a, en primer lugar, hay que pensar en crearle un servicio, ¿vale? Pero eso lo creamos ahora, ¿vale? Más que un servicio, vamos a intentar crearle primero una estrategia, ¿vale? Una interfaz. Interface.ts, ¿vale? Y en esta estrategia, pues lo que hemos dicho es que el filtrado, dependiendo de la ruta en que estemos y en fotos o en favoritos, será de diferente manera, ¿vale? Pues entonces tenemos que export search strategy, ¿vale? Y lo que recibirá, pues, es un filter, ¿vale?
que devolverá void porque cada filtrado hará pues una cosa u otra, ¿vale? Tenemos el término de búsqueda y ya está. Y nuestras estrategias, que serán fotos y favoritos, ¿vale? Pues implementarán esta interfaz. Y hay que crearnos de igual manera un search .service.ts, un servicio, ¿vale? Esto es de arriba, injectable, y no lo vamos a inyectar en ningún sitio, ¿vale? Porque lo quiero a nivel de componente, ¿vale? Que se quede en el inyector del componente. Más adelante ya haremos un curso sobre eso de inyección de dependencias, porque es el tema más interesante que me parece de Angular, ¿vale? ¿Qué necesitamos aquí en este servicio? Pues vamos a definirnos la clase. Y lo que espera, pues, es una estrategia, ¿vale? Vamos a poner que tendrá valor, lo sabemos, y es de tipo Search Strategy, ¿vale? Luego, aquí vamos a poner cambiar ese algoritmo, esa estrategia. Strategy recibirá la estrategia, evidentemente, strategy, y es de tipo Search Strategy, ¿vale? Eso no devuelve nada porque lo único que hace es cambiarlo, y cambiamos la estrategia, le decimos que es igual a strategy, ¿vale? Y luego el filter, ¿vale? El filtrado va aquí. Aquí va el search, el término de búsqueda, ¿vale? Que es de tipo string, y si no tenemos estrategia, ¿vale? No hacemos nada, ¿vale? Porque en primer lugar hay que tener estrategia. Y si tenemos estrategia, pues usamos la estrategia para filtrar, ¿vale? Para utilizar el filter y le pasamos el search term. Filter no existe en estrategia, y que le hemos puesto filter, ¿no? Search strategy, search strategy. En never, pues has, no utilices, definir el siguiente constructor. Este es vale. Esto es el Sling que se queja, ¿vale? De NX, que es muy tiquismiquis. Claro, no le vale con decirle que sí que tendremos un valor, ¿vale? Hay que estrictamente tiparlo, pero bueno, no os preocupéis. Vale, tenemos el filter que espera un search term, guay, y ya está, y nuestro servicio sería este. ¿Y qué hacemos con nuestro servicio? Pues lo proveemos en nuestro componente. Aquí en import en providers, por ejemplo, ¿vale? Lo metemos aquí dentro. Vale. Luego lo que hay que hacer aquí también es lo mismo que esto, ¿vale? Pero esto será search, inyectarlo para poder instanciar esa clase, ¿vale? Acordaros que si lo metemos en el providers no instanciamos, ¿vale? Esta clase. Hay que inyectarla a nuestro componente para poder instanciarla, ¿vale? Con esto solo no nos basta. Y de igual manera vamos a meter el destroy. Este destroy, no sé si lo conocéis, pero es este destroy ref que metieron, que es muy cómodo porque dejas de hacer uso del subject o el take until para desuscribirte, ¿vale? Tenemos los total items que sí que nos sirven, tenemos el search, y luego tenemos este search term, ahora va a pasar a ser un tipo observable, ¿vale? De tipo string, ¿vale? Porque es lo que recibe. Luego tendremos la estrategia, strategy, ¿vale? Que será de tipo computed, ahora os diré por qué.
El computed es que cuando en nuestro App Store, ¿vale? No lo hemos puesto, me pensaba que sí, pero hay que ir a nuestro App Store, ¿vale? Y en nuestro App Store, aquí en lo ordenado mejor, aquí, no sé si os acordáis, bueno, los que hayáis seguido los vídeos de la galería de fotos, estaba esto un poco desordenado, y he metido tanto fotos como favoritos aquí dentro, para que resida todo aquí dentro, como un store global. Aquí vamos a meter aquí arriba del todo pues la estrategia, ¿no? Strategy es un signal, ¿vale? Y es de tipo null. Inicialmente no hay estrategia, pero esto puede ser de search strategy o null, ¿vale? Aquí abajo hay que ponerle un getter de estos, strategy, this.strategy es read only, y aquí hay que meterle pues la estrategia, el set strategy, que es lo mismo que esto, ¿vale? Set strategy espera una estrategia, ¿vale? Y aquí hay que acceder al state.strategy.set de estrategia, ¿vale? Y creo que con esto ya no nos hace falta ninguna cosa más, ¿vale? Volvemos a nuestro componente y aquí en nuestro componente pues estamos en el computed y en el App Store pues accedemos a la estrategia strategy, es decir, cada vez que esto cambia, cuando nosotros en el App Store cambiamos esta estrategia, aquí en nuestro search, como ya está inicializado de una vez cuando iniciamos la aplicación y siempre estará vivo, porque cuando cambiamos de ruta no cambiamos, este componente no se destruye, sigue vivo, ¿vale? Entonces tiene que estar escuchando a la estrategia y lo hacemos con el computer de las señales, ¿vale? Escuchamos en nuestro App Store esta estrategia y esta estrategia la cambiaremos cuando cambiamos de ruta y por lo tanto se actualizará aquí, ¿vale? Y en nuestro constructor lo que vamos a hacer pues es de nuestro App Store, ¿vale? Este me lo he dejado, no lo he limpiado de cuando he dicho lo último, pero básicamente lo que hace este clear search básicamente es limpiar este search, ¿vale? Por ahora no nos hace falta, ¿vale? Lo voy a dejar aquí comentado. Vamos a poner to do, antes de finalizar el vídeo lo haremos, ¿vale? Pues lo dejamos comentado. Y lo que nos interesa es lo que hemos comentado aquí, este search term, ¿vale? Entonces, este search term, este es igual a este top observable, sí que nos interesa, pero el output ya no, ¿vale? Porque va a residir siempre en el search, ¿vale? Le pasamos el search, eso está bien, ¿vale? El leave bounce time, el distance until change, y lo que hay que pasarle es que haga el filtrado según la estrategia, ¿vale? Entonces tiene que hacer ese filtrado, ¿vale? Lo que le llega es el término, y lo que tiene que hacer es del servicio, ¿vale? Hacer un filter del término, ¿vale? Fijaros qué interesante. Ahora lo hacemos dependiendo de la estrategia que tengamos, ¿vale? ¿Y cómo sabemos qué estrategia? Pues hay que ponerle un tab aquí también, arriba del todo, y lo que hay que hacer es en el list.shareService, ¿vale? Hay que cambiar la estrategia, ¿vale? Así cambia la estrategia aquí y aquí ya utilizamos el filtrador que corresponda, ¿vale? Y es this.strategy, ¿vale? Y esta estrategia es... ¿qué le pasa? A ver.
Vale, pues search strategy. Vale. Así sabemos que siempre será de tipo search strategy lo que le pasamos. Vale, fijaros. Esto nos ha cambiado. Claro. Cuando inicializamos el componente, la aplicación, ¿vale? Irá a fotos, ¿vale? Y tanto el header como el search van a vivir siempre, a no ser que cerremos el navegador, ¿vale? Mirad, vamos al navegador, ¿vale? Y lo vemos mucho mejor. Cuando iniciamos la aplicación, las fotos, ¿vale? Todo esto de aquí vivirá, a no ser que cambiemos a favoritos. Entonces todo esto de abajo se destruye, pero la cabecera, que son nuestros dos botones, y la búsqueda van a vivir siempre, a no ser que cerremos el navegador o la pestaña o lo que sea, ¿vale? Y por lo tanto, en el código que hemos hecho, ¿vale? Por lo tanto, en el código que hemos hecho, tenemos que el término de búsqueda, cada vez que escribe el usuario, ¿vale? Se cambia la estrategia, ¿vale? ¿Para qué? Pues para pasársela, para que hagamos luego el filtrado con la estrategia correspondiente, dependiendo en qué ruta estemos, ¿vale? Y esta estrategia la coge pues del App Store, ¿vale? Esto ya lo tenemos implementado y funcionaría, supongo. Ahora hay que irnos a fotos, ¿vale? Y hay que crear las estrategias. Fotos.strategy.ts, ¿vale? Por ejemplo, en fotos. Luego lo haremos en favoritos, ¿vale? Aquí lo que hay que hacer es un injectable también, ¿vale? Porque esto lo inyectaremos en fotos. Y vamos a exportar la clase, el servicio, foto search strategy, ¿vale? E implementa el search strategy. Fijaros qué bonito. Si no, dentro del search lo que hubiésemos tenido que hacer son muchos if elses. Si estamos aquí o si estamos allá, hace este filtrado, si no lo otro. Pero así es mucho más limpio, mucho más conciso y es chulo de ver, ¿vale? Vamos a inyectar el store, private, react, only app store y el app store. ¿Y qué nos falta aquí? ¿Por qué se queja? Pues como es una interfaz, hay que insertar el filter, ¿vale? El filtrado. Voy a parar el vídeo porque aquí es lógica propia de cada uno del filtrado, jugando con el store y demás, y ahora lo veremos. Vale, fijaros lo que he hecho yo. Bueno, por eso lo he parado, porque es lógica, no iba a escribirlo todo, pero bueno, si no hay término de búsqueda, ¿vale? Lo seteamos todo a 0, a lo que había antes, ¿vale? A las fotos filtradas a lo que había antes, pero si sí que hay término de búsqueda, ¿vale? Pues filtramos, por ejemplo, filtramos por ID, ¿vale? En favoritos podemos ponerle más cosas, ¿vale? Para que favoritos y fotos tienen las mismas IDs, pero bueno, nos sirve por si tuviésemos favoritos con propiedades de un objeto distinto y fotos con propiedades distintas, ¿vale? Ponemos los totales, cuántos ítems se están filtrando, ¿vale? Y para el tema de favoritos vamos a crearlo, pero voy a pararlo también en el vídeo porque es básicamente copiar y pegar también lo mismo, ¿vale? Vale, como podéis ver es básicamente lo mismo, la estrategia de favoritos, ¿vale? Hemos cambiado algunas cosas, pero bueno, es basado en favoritos, mientras que la de fotos pues era basada pues en fotos, ¿vale? Es decir, tenemos el contexto, que es nuestro componente search, este de aquí, ¿vale? Y la estrategia, ¿vale? Pero este contexto nunca se va a tocar, ¿vale? Aquí es donde tendríamos los if-elses y aplicaríamos un tipo de filtrado u otro, ¿vale? Pero en este caso tenemos estrategias y son estas de aquí. Fijaros qué bonito, ¿vale? ¿Y cómo aplicamos estas estrategias? Pues hay que aplicarlas cuando cambiamos
de ruta, ¿vale? Por ejemplo, hay que irnos al layout, que es donde están las rutas, ¿vale? Tenemos fotos y favoritos, y yo lo cambiaría en este caso, aquí, ¿vale? También se puede cambiar por inyección de dependencias, pero bueno, yo prefiero cambiarlo aquí con algún resolver o alguna cosa así. Angular tiene un resolver, ¿vale? Que es, pues por ejemplo, si queremos exportar, podemos exportar const. Más que exportar, vamos a hacerlo const porque no queremos exportarlo. Photo strategy resolver para que resuelva nuestra estrategia, ¿vale? Y lo que Angular tiene es este resolve f del router, ¿vale? Que el router pues nos devuelve información. Y lo que nos va a devolver es un search strategy, ¿vale? O también puede ser de tipo nulo. Y esto es una función flecha, ¿vale? Y aquí pues hay que inyectar el App Store, inject el App Store, ¿vale? Y vamos a ponerle el set strategy y vamos a hacer un new photo search strategy, ¿vale? Esto es lo que os decía de que se le inyectamos, nada más navegamos a la ruta, ¿vale? Y devolvemos pues el App Store punto estrategia strategy, ¿vale? Y lo mismo para favoritos, ¿vale? Favoritos es lo mismo, ¿vale? Es casi copia y pega, cambiando la estrategia, ¿vale? Y poco más. Luego hay que meter este resolve pues en la ruta, ¿vale? Resolvemos que el strategy, y esto es muy chulo, vais a ver ahora cómo lo cogemos. Photo strategy resolver, ¿vale? Y para los favoritos básicamente lo mismo, pero es favorite strategy resolver, ¿vale? ¿Y cómo os pensáis que podemos obtener esto en nuestros componentes? ¿Vale? Gracias a que en nuestra configuración tenemos el with component input binding, ¿vale? Esto quiere decir que todo lo que nos venga en el resolver o en la información de data o en donde sea, lo podemos atrapar en nuestro componente, lo podemos atrapar aquí con inputs, ¿vale? Con inputs, por ejemplo, como lo hemos llamado en el layout, lo hemos llamado estrategia, podemos atrapar esta estrategia mediante inputs. En este caso utilizaremos los inputs de las señales, basadas en señales. Input.required, ¿vale? Porque sabemos que vendrá search strategy, ¿vale? Y lo que nos venga aquí, ¿vale? Vamos a hacer un this.appstore.setStrategy, ¿vale? Y cambiamos la estrategia. Así, cuando yo cambie aquí la estrategia, esta estrategia, directamente en el computed del search se cambiará, ¿vale? Y cuando se cambie aquí, cuando busquemos aquí ya podemos setearla al servicio y por lo tanto filtrar por esa correspondiente estrategia. ¿Qué os ha parecido? Y para favoritos es lo mismo, hay que atrapar la estrategia, ¿vale? Tenemos la estrategia y se la seteamos aquí, ¿vale? ¿Qué os parece si vamos y lo probamos en el navegador a ver cómo nos ha quedado? ¿Vale? Está rebuilding, ¿vale? Nos da un error en el App Store.
aquí nos falta importarlo. Sí que está el Search Component. Dejarme limpiar esto, porque hay veces que se queda un poco pillado, ¿vale? Hay que resetear la caché de NX, porque se queda en caché a veces. Vale, ahora ya funciona. Y vámonos al navegador para ver si nos ha quedado bien o no. ¿Vale? Vamos a verlo. Tengo 7 favoritos, 20 fotos. ¿Vale? Si yo añado, ¿vale? ¿Veis cómo cambia favoritos? Va bien. Si le vuelvo a dar no, porque ya está añadido, evidentemente. 10, 11, 12. Si voy a favoritos puedo eliminar. ¿Vale? Funciona bien. Y vamos a buscar por fotos, por ejemplo, por guión 3, ¿vale? Por ejemplo, guión 3. Y el filtrado parece que no nos va fino del todo. Ahora veremos por qué, ¿vale? Y aquí 5, ¿vale? Hay que debugar porque hay que ver por qué no nos va de manera fina. Volvemos al código. Vale, he encontrado lo que nos faltaba. Fijaros aquí, tenemos this search term, ¿vale? Y tenemos el observable. Y nos falta suscribirnos, disculpar. Subscribe. Vale, vamos a volver al navegador y a probar que todo vaya bien. Vale, añadimos 10. Eliminamos 9, 8, vale, vamos a filtrar por el 4, por ejemplo. Guión 4. Nos sigue sin ir. Refrescamos fuerte. Creo que será por la caché. Voy a volver a refrescar la caché, un momento. Vale, vamos a volver a probar con el 3 por ejemplo. Vale. ¿Veis cómo no funciona muy bien? Atiende a la estrategia de hecho, si en el código ponemos, por ejemplo, console.log de this.appstore.strategy, ¿vale? Para ver qué estrategia tenemos. Vamos a ver. Si yo filtro por 3, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Tenemos photo strategy, ¿vale? De las fotos. Si no vamos a favoritos, filtro por... ¿Veis cómo se queda -3? Esto lo vamos a corregir para que se borre. ¿Veis cómo tenemos favoritos? Atiende a una u otra, ¿vale? Podemos aplicar las estrategias que queramos. Lo único que no se toca es el search, ¿vale? Vamos al código. Quitamos esto, porque ya sabemos que van bien las estrategias. Y aquí yo tenía esto comentado, ¿vale? Esto no estaba, lo he puesto yo antes. Este destroy es para que se suscriba de la suscripción, ¿vale? Lo que hacemos es suscribimos a esto, al clear search, para cuando estemos en el constructor, cuando vamos a una nueva ruta, tanto a fotos como a favoritos, nada más entramos y limpiamos lo que hay en el search, ¿vale? Y ponemos que this.search, ¿vale? Que esté vacío. Este clear search es un new subject en nuestro store, ¿vale? Y cuando borramos, pues borramos con este clear search input, que lo utilizamos en favoritos cuando hacemos el ng on destroy, y en fotos cuando hacemos el ng on destroy, ¿vale? Cuando lo destruimos lo borramos, ¿vale? Y con todo esto, si vamos al navegador, ahora cada vez que cambiemos de ruta, por ejemplo yo filtro por -5,
¿vale? No hay filtro por -3, ¿vale? Hay 2 en favoritos con -3, me voy a fotos, ¿vale? Y ya se quita, ¿vale? Todo funciona bien utilizando el patrón estrategia, ¿vale? Pues con todo esto habríamos acabado y dado por finalizado el patrón estrategia. ¿Cuál es su implementación? Acordaros del contexto, que es donde queremos aplicar esta estrategia y es lo que no cambia, ¿vale? Cambiarán las estrategias de por debajo, son objetos que pueden intercambiarse en runtime. Es muy interesante, por ejemplo, yo estuve en un proyecto a nivel personal que era una tabla, ¿vale? Y dentro había un montón de if-elses. ¿Por qué? Porque podía tener campos extendidos, luego podría tener funcionalidades de sort, todo eso lo podemos implementar con el patrón de diseño estrategia y nos viene muy bien, ¿vale? Cualquier tema de sort, patrón estrategia, ¿vale? Si son diferentes estrategias de algoritmos de sorteo. Luego, por último, quería enseñaros, que me parece muy interesante, ¿vale? Por si os lo preguntan en entrevistas. Aquí, por ejemplo, en el post que estoy haciendo, cómo podemos encontrar patrones de estrategia en el código fuente de Angular, sobre todo buscando por strategy, ¿vale? Busquéis por strategy en el código fuente de Angular. Nosotros hemos utilizado una interfaz, pero se pueden utilizar clases abstractas. A mí no soy partidario de esto porque ya tienes que meter el constructor, el super y demás, y te tienes que traer dependencias que a lo mejor no te hacen falta en una estrategia, pero en otras sí, ¿vale? Soy más de interfaz. Y lo que os decía, se puede hacer con inyección de dependencia, ¿vale? Nos declaramos un injective token, arreba el todo, ¿vale? Luego declaramos una estrategia por defecto. Esto estaba la estrategia por defecto, nosotros no la declaramos, pero bueno, como queráis, ¿vale? De hecho yo lo he hecho aquí para que lo veáis con el new photo share strategy, ¿vale? Y luego lo inyectamos en los providers con el default share strategy, ¿vale? Y luego con el inject pues tenemos la estrategia sin problema. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Vale? Voy a decir yo cuál he encontrado yo en el código, cuáles he encontrado yo en el código fuente de Angular, en el código fuente de Angular, ¿vale? El change detection strategy, ¿vale? Para cambiar a un push o a default, ¿vale? Fijaros que utiliza este patrón de diseño, ¿vale? De esta manera, un push o lo otro, ¿vale? El async pipe, ¿vale? Solo como muchos los habréis utilizado en el template, sobre todo para olvidaros del tema del subscribe y destruirlo y demás, ¿vale? El async pipe es muy chulo de verlo, de hecho está todo aquí especificado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos el transform lo que podemos recibir son o promesas o observables u otro tipo de datos, ¿vale? Para poder gestionar todo eso necesitamos una estrategia, ¿vale? Fijaros, lo que se hace aquí en el código fuente es que este objeto, que es lo que le pasamos al pipe, ¿vale? Una promesa, un observable, él lo que hace es selecciona esa estrategia dependiendo del objeto, ¿vale? Fácil para ellos, fácil para nosotros. Luego, para cambiar el título de nuestra aplicación, ¿vale? Igual manera, utiliza una strategy. De hecho, él aquí utiliza una clase abstracta. Ellos utilizan una clase abstracta, ¿vale? Que es para actualizar el título o para construirlo. Y luego, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues lo probemos. Esta clase le decimos que use esta de aquí, que es nuestra estrategia personalizada, por ejemplo, ¿vale? Para reutilizar rutas. Imaginaos que nos vamos a una ruta que es no sé qué y lo que queremos es reutilizar esta ruta que contiene estos objetos, ¿vale? Pues también utilizan el patrón de estrategia strategy, ¿vale? Con una clase abstracta. Y luego, ¿cómo lo utilizamos? Pues aquí, ¿vale? Default, helper methods. Bueno, no lo he puesto aquí, pero se utiliza de la misma manera con los providers, ¿vale? Sin problema. El preloading, no sé si sabéis lo que es, pero el preloading es que tenemos contenido estático y lo que hacemos es nos lo traemos del servidor ya, todo con HTML puro y es mucho más rápido, ¿vale? Siempre que no sea dinámico. Y hay diferentes estrategias, cargar todos los módulos como preloading, no hacer preloading o seleccionar algunos, ¿vale? Esto, pues, ¿cómo se usa? Pues en el for loops
le podemos decir que el preloading strategy sea de este tipo. O por ejemplo con la standalone API de ahora, con el with preloading, y le pasamos nuestra custom, ¿vale? Luego tenemos el de localización. Esto es para saber cómo representa el estado de nuestra aplicación en la URL con algún hash o sin, ¿vale? Tenemos con la ruta actual o con algún hash. Esto lo utilizan sobre todo para servidores de Nginx y para temas de mapeo y demás. Esto creo que se usa poco ya no se usa mucho. Lo mismo, el contexto, ¿vale? Location strategy, ¿vale? Y las estrategias, ¿vale? De hecho, fijaros, el del hash es este de aquí, ¿vale? Y básicamente ya está. ¿Cuándo utilizarlo? Ya os lo he dicho, sorting algorithms para búsquedas, como es nuestro ejemplo, para pagos o validaciones de formularios, ¿vale? Para un montón de cosas. Avantajes, pues muchos avantajes tiene esto, sobre todo código limpio, organización, escalabilidad a futuro, ¿vale? Y nada, utilizarlo siempre que veáis que va bien. No utilicéis siempre, voy a ponerlo aquí. No, hay que utilizarlo con cabeza y hacer un estudio previo, ¿vale? Y con todo esto finalizamos el primer patrón de diseño en Angular, de comportamiento, el patrón de estrategia. Si habéis tenido casos, dejadlo en los comentarios y voy a ver si puedo ir comentándolos, o cómo lo haría yo, o cómo lo habéis hecho vosotros, cómo podemos hacerlo de la mejor manera, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.